Vamos a comenzar orando para que sea el Señor hablando a través de mis labios. Amén. Gracias, bendito Padre Celestial, te doy, Dios mío, por permitirnos, Padre, estar honrando y glorificando tu nombre en este día, Padre Celestial. En este día, Dios mío, vengo pidiéndote, Padre, que seas tú usando mis labios, Padre Celestial, que seas tú, Padre, hablando, Dios mío, a través de mi boca, Padre, hacia los corazones de mis hermanos, Padre, que sea una palabra de bendición y de edificación para sus vidas, Padre. Y todo esto, bendito Padre, te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. 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 Bueno, la palabra de este día yo le puse como tema destruyendo el poder de la iniquidad. Todos sabemos, hermanos, que nuestro anhelo es obedecer y agradar a Dios, pero a veces nos encontramos haciendo aquello que al Señor desagrada y enfrentamos tristes consecuencias. Vamos a leer Isaías 59:12. Cuando me encuentren me contestan con un amén. Amén. 59:12. Sí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Amén. ¿Sí? 59 del 1. No, perdón, era 59. 12. 1, 12. 1, 2. 1, 2. O 1, 2. Oh, perdón. Yo escuché 12, hermana, perdón. Yo escuché 12, perdón. Sorry, hermano. Perdón. Ok, Amén. Sí, que dice: He aquí. ¿Está bien? Sí. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Amén. Pecado, rebelión y iniquidad son cosas que debemos enfrentar, y cada uno es diferente. Pecado es desobedecer la ley de Dios, es decir, sus mandamientos. Rebelión es desobediencia a la autoridad de Dios. La iniquidad es algo más profundo y tiene que ver con nuestro ADN espiritual. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es inclinación al pecado con terquedad, maldad, adquirida o heredada, pecados ocultos, patrón de mala conducta, pecado respectivo o perversión. Como podemos ver que aquí dice que en Isaías 59:1-2, que aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Entonces aquí podemos ver que cuando nosotros cometemos iniquidad, el rostro de Dios se aparta de nosotros y su oído también se aparta de nosotros. Entonces eso las iniquidades hacen que Dios voltee su rostro para no vernos y su oído para no oírnos. Lo voy a llevar a Jeremías 17:1. Que dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. La iniquidad es la conducta respectiva del pecado, patrón de nuestra conducta y nuestra forma de ser, y pasó de una generación a otra, que nos impulsa a hacer lo que no queremos hacer, aquello que hace que nos inclinemos a nuestra naturaleza destructora. Eso es iniquidad, es una conducta que nos hace llevar al pecado, a hacer cosas que no queremos hacer. Es una semilla destructora que pasa de una generación a otra, arraigándose cada vez hasta que
queda como un pecado escrito en nuestros corazones, como dice en Isaías, que dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Entonces, cuando nosotros comenzamos a cometer iniquidades, eso se va quedando arraigado en nuestros corazones. La iniquidad es algo que se va quedando arraigado, y la iniquidad es una herencia. Podemos ver las herencias de iniquidad. Eso lo podemos ver en Éxodo 34, 6 y 7. Treinta y 6 y 7. Y dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, como podemos ver aquí, herencias de iniquidad, podemos ver que en este texto dice que cuando dice que él visita la maldad de los padres a los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir eso? Que es una herencia. La iniquidad es una herencia que va de generación en generación, de bisabuelos, tatarabuelos, a padres, hijos, nietos, bisnietos. La iniquidad es algo que está arraigado en nuestros corazones. Y una herencia de iniquidad es el pecado sexual, considerado herencia. Recordemos Rahab, que era la ramera de Jericó, fue la bisabuela de David, quien David tomó, como hemos visto en la historia, David tomó a Betsabé, a la esposa de Urías. El hijo de David, Amnón, violó a su hermana, y Absalón, su tercer hijo, tomó las esposas de su padre, y Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Entonces, ¿por qué vino el pecado de iniquidad? Por medio de que es un pecado sexual, que es una herencia de iniquidad. ¿Quién les heredó eso? Fue su abuela, Rahab. ¿Por qué? Porque ella era una ramera, y sabemos que al ejercer eso es un pecado. Entonces, a través del ADN viene esa raíz de iniquidad, ese pecado sexual que trajo a que David pecara, a que también el hijo de David violó a su hermana. El pecado de la abuela se le pasó al nieto, y del padre se le pasó al hijo. ¿Cómo podemos ver ahí cómo se arraigó esa herencia de iniquidad? Que se le pasó a David, de ahí se le pasó a Amnón, el hijo de David, y luego el tercer hijo tomó las esposas de su padre, y Salomón tenía 300 esposas y 700 concubinas, y podemos ver que llegó un punto donde Salomón llegó a pecar, a irse pues a adorar dioses ajenos a través de eso, por la lujuria, porque tener tantas mujeres es un espíritu de lujuria. Entonces eso es iniquidad, es maldad, es herencia, fue algo heredado, es algo que va en la genética. También herencia de iniquidad también es de enfermedad. Podemos ver que muchas veces nosotros vamos al médico, es como cuando yo fui y estaba embarazada, me preguntaron por ciertas enfermedades. Familiares han padecido de esto, tienen síndrome de Down o ciertas enfermedades. Entonces, ¿por qué preguntan eso? Porque hay enfermedades que son herencia de iniquidad. Les voy a poner un ejemplo. En mi familia, sí, hay mucha, de parte de mi papá, hay mucha gente especial, hay sordos mudos, hay otros que no son síndrome de Down, no sé qué síndrome es, pero son enfermos, pues son especiales. Y la cosa es, mi abuelo, yo tengo una tía que es sordomuda. Entonces después mi papá tuvo sus hijos sanos, nosotros fuimos sanos, pero de ahí los hijos ¿cómo les puedo explicar? Como que yo, como hija de mi papá, ya uno de mis hijos me nace enfermo.
Entonces los nietos nacen enfermos. Los nietos de mi familia está eso. Entonces yo estaba pensando cuando estaba haciendo esto, yo dije, esa es una herencia de iniquidad que está en nuestra familia, que está en nuestro ADN, porque son enfermedades que, digamos, para nosotros nacimos sanos, pero, digamos, en nosotros podemos llegar a tener un niño enfermo, porque se ha visto por generaciones que han nacido sordomudos o niños bien especiales, más especiales que un niño síndrome de Down. Lo que mi familia tiene, ese síndrome es peor que el síndrome de Down, es algo bien tremendo esa enfermedad. Los niños caminan y todo, pero hay sordos mudos, que han salido sordos mudos y ese síndrome. Entonces se ha visto. Entonces ahí podemos ver que las enfermedades son herencias de iniquidad. Es como a veces el doctor le pregunta a tu bisabuela, tatarabuela, tu mamá, tu papá, tuvo cáncer. Entonces hemos visto que en la familia hay veces han habido indicios de cáncer, ya viene la hija o los nietos, ya aparecen con un indicio de cáncer o aparecen con enfermedades que atrás nuestros antepasados han tenido. Entonces esas son una herencia de iniquidad. También está el ocultismo, idolatría y pecados familiares. Por ejemplo, que los bisabuelos practicaron la brujería, abuelos y padres que lo hicieron, y vemos creyentes que todavía consultan magos, hacen prácticas ocultistas, se hacen leer la mano, van a que le hagan rezos sabiendo que esto es abominación a Jehová. Y un ejemplo que yo les puedo poner, yo tengo una tía, una hermana de mi papá, y es verdad que hay cristianos que a veces van a visitar brujos. Entonces, y conociendo la palabra, porque yo tengo una tía que ella esa iglesia son como más ceñidas, apóstoles y profetas, creo que las conoce. Entonces mi mamá padece de, tiene una enfermedad que se llama el nervio asiático. Entonces mi mamá a veces anda que no puede caminar, mi mamá completamente a veces catea. Y un día me la encuentro yo y me dice, Leila, me dice, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo siguió? Y le digo, yo no, pues lo mismo, va al doctor y le pusieron un suero y ahí está tratándose. Y me dice, pero ¿por qué no le dijo? Me dice que vaya al huehuecho, ahí está Irra. Irra sabe, me dijo, yo allá voy. Y yo me quedé, no le dije nada, solo me quedé y yo dije, conociendo la palabra de Dios, sabiendo pues que son brujos, porque es brujo, ese lugar son brujos, donde van a que hagan ritos, que le den agua, tomas para tomar, pero no es algo correcto. Entonces, y ella, yo dije, ¿cómo conociendo la palabra de Dios? Ella me está mandando que le diga a mi mamá que vaya a ese lugar. Entonces, sí, de veras hay cristianos que practican eso. Entonces, yo estoy convencida porque yo viví ese ejemplo, que hay cristianos que practican eso y van a eso. Entonces, podemos ver los pecados de Israel que habían vivido en Egipto por generaciones. Eran los que estaban practicando en el desierto. Por ejemplo, el culto que le realizaron al buey. Apis se llamaba el buey, el culto que hicieron. Ellos ya habían participado del Cordero de Pascua, pero seguían con Egipto en el corazón. Querían volver allá entre la más mínima dificultad. Por eso muchos cristianos ante la primera dificultad quieren volver al mundo. Y eso es verdad, a veces nosotros tenemos a Egipto en nuestro corazón. Ya cuando Dios nos ha rescatado del desierto, queremos volver a la vida inmunda, a la vida mediocre que teníamos en el pasado. ¿Por qué? Porque hay herencias de iniquidad y cosas que traemos arraigando de nuestros antepasados. Porque imagínense esto, el ocultismo, la idolatría, los pecados familiares, porque a veces los bisabuelos, tatarabuelos han practicado todo esto. Entonces nosotros no sabemos, muchas veces, a veces nos damos cuenta o a veces no nos damos cuenta, pero son pecados de iniquidad y son cosas que vienen arraigándose y que pasa de generación en generación, porque aquí dice que Jehová visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces cuando vemos todo esto que nuestros familiares han hecho, entonces esto viene a causar consecuencias a nuestra descendencia. Vemos el caso de Abraham, que mintió respecto a su esposa diciendo que era su hermana. Su hijo Isaac hizo lo mismo. Ambos hicieron lo mismo por miedo a perder su vida. Y la tercera generación que nace es Jacob, cuyo nombre significa engañador o suplantador. Porque podemos ver
las cosas que Jacob hizo. Entonces, pero Jacob tuvo un encuentro con Dios y fue transformado por el poder del Señor. Y su descendencia, José, fue íntegro, usado poderosamente por Dios y llegó a ser el segundo gobernante de Egipto. Entonces podemos ver que sí, Dios puede cambiar, porque Jacob cambió, él tuvo un encuentro verdadero con Dios y ahí se quitó, se rompió un velo, se rompió algo de las cadenas de iniquidad, porque ya su hijo, que fue José, fue alguien usado por Dios. Llegó a ser gobernante de Egipto, alguien que Dios usó en gran manera. Entonces ahí, al Jacob buscar de Dios y dejarse transformar por Dios, se rompieron cadenas de iniquidad. Entonces hubo una liberación. Entonces ya su hijo fue alguien de bendición, ya no traía maldiciones de iniquidad, porque imagínense que Jacob no hubiera tenido un encuentro con Dios y Dios no hubiera cambiado su vida. José hubiera traído esas raíces de iniquidad y hubiera venido cometiendo los pecados que sus antepasados habían cometido. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:5: